Hola, vamos a resolver un circuito como el del dibujo. Veis que tenemos una batería de 100 voltios y tenemos tres resistencias que están colocadas pues como las vemos. Hay una rama en paralelo y en una de las ramas del paralelo pues hay dos resistencias en serie. Bueno, entonces lo primero que necesitamos es para aplicar la ley de Ohm es calcular la resistencia equivalente a esas tres, como veis ahí en el dibujo. ¿A qué resistencia equivale las tres combinadas de esa manera? Bueno, pues comenzamos con el cálculo. Bien, volvemos a dibujar ahí la rama con las dos resistencias, bueno, con las dos ramales en paralelo y uno de ellos dos resistencias en serie. Y para combinar las resistencias en paralelo, primero tenemos que saber el valor de la resistencia de las dos que están en serie. ¿eh? Lo tenemos aquí dibujado. Tenemos un paralelo con una de 70, que ya la sabemos, pero las otras dos, ¿a qué resistencia equivalen? Bueno, pues lo calculamos. Las señalamos y las dibujamos aparte. Bueno, tenemos dos resistencias en serie, una de 100 ohmios, otra de 75. Bueno, pues sabemos que cuando están en serie directamente se suman. Así que ya tenemos que eso equivale a 175. Ahora cogemos esa de 175 y la llevamos a su lugar y ya tenemos dos resistencias en paralelo de 70 ohmios y de 175. Ya las podemos combinar. Sabemos que cuando están en paralelo equivalen a una. De manera que la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de cada una de las ramas. Bueno, pues lo planteamos y si lo calculamos encontramos que la resistencia equivalente son 50 ohmios. Y con eso ya tenemos la resistencia equivalente. Bueno, aquí repasamos cómo lo hemos hecho. Teníamos las tres resistencias en paralelo en dos ramas, una de ellas dos en serie. Segundo paso, sumamos las que estaban en serie y teníamos 175 ohmios. Tercer paso, combinamos las que estaban en paralelo y tenemos la resistencia equivalente 50 ohmios. Recordamos, cuando están en serie se suman y cuando están en paralelo se suman también, pero en este caso se suman las inversas. Bueno, seguimos. Ahora que ya tenemos el circuito con una batería de 100 voltios y la resistencia equivalente de 50, podemos aplicar la ley de Ohm para calcular la intensidad que circula por todo el circuito. V es igual a I por R, desconocemos la intensidad I. Bueno, pues sustituimos los valores y encontramos que la intensidad son 2 amperios. Bien, ahora, una vez que tenemos la intensidad total del circuito, podemos calcular la intensidad en cada rama, en este caso en cada una de las dos del paralelo. Bueno, si colocamos un voltímetro en los dos puntos marcados ahí en rojo por dos aspas, pues tendríamos que hay una caída de potencial de 100 voltios, porque en el circuito tenemos una pila de 100 voltios y no hay más resistencias que las que hay entre esos dos puntos en rojo. Es decir, la caída en ese paralelo es la caída en todo el circuito, que es la caída de la batería. Si tuviéramos alguna resistencia en algún punto intermedio, entre, por ejemplo, el aspa de la derecha y la batería, pues entonces la caída no sería 100 voltios en el paralelo, sino que sería menos. Sería que la caída en el paralelo más la caída en las otras resistencias sumarían 100 voltios. Pero en este caso solo tenemos esto. Bueno, continuamos. Eh, Vamos por la línea A, que es la parte de arriba del paralelo, y la línea B, que es la parte de abajo del paralelo. Entre los dos puntos vistos por arriba, también seguimos teniendo 100 voltios, que caen en dos resistencias, una de 100 ohmios y otra de 75. Por lo tanto, esos 100 voltios caen, esa caída de potencial se produce en dos pasos. Habrá una caída mayor en la primera que en la segunda, puesto que tiene más resistencia. Y en la de abajo, pues tenemos una caída de 100 voltios en esos 70 ohmios. Bueno, continuamos. Bien. La resistencia, en la rama de arriba tenemos que la suma de las resistencias es 175, entonces aplicamos la ley de Ohm y lo que tenemos es, bueno, tenemos los 100 voltios, la resistencia equivalente 175 y nos da que la intensidad son 4 séptimos de amperio. Vale, en la de abajo directamente aplicamos ley de Ohm porque solo tenemos una resistencia, no ha habido que calcular la equivalente y encontramos que tenemos una intensidad de 10 séptimos de amperio. Es mayor en B que en A porque la resistencia en B es menor, por lo tanto por esa línea del paralelo circula
una mayor intensidad de corriente. Continuamos. Bien, volvemos a dibujar el circuito, marcamos los 2 puntos en los cuales tenemos este voltímetro para calcular la intensidad en cada rama y hemos encontrado en el nudo que está marcado dentro de ese círculo verde. En ese nudo tenemos que por la izquierda del nudo llegan 2 amperios, que lo habíamos calculado ya antes, y luego en ese nudo se divide en 2 ramales, el de arriba que llamamos antes el A y el de abajo que llamamos el B. Bien, hemos calculado esas intensidades de corriente de manera separada, pero tienen que estar relacionadas porque la corriente eléctrica se conserva. Todo lo que entra viniendo de la izquierda en ese nudo, que luego va por los 2 canales, tiene que conservarse. Es decir, la intensidad que entra por la izquierda se divide en 2 líneas, cada una de ellas con una intensidad menor, pero la suma de esas 2 líneas, la que pasa por la parte de arriba y la que pasa por la parte de abajo, tienen que estar equilibradas, o sea, su suma tiene que ser igual a la que entra. Y aquí lo vemos, entran 2 amperios en el nudo, por un lado circulan 4 séptimos, por otro lado circulan 10 séptimos, pero si lo sumamos, esos 4 séptimos con esos 10 séptimos, son 14 séptimos, que son 2 amperios, por lo tanto, está bien, la intensidad de corriente se conserva. En los circuitos no hay fugas, no hay pérdidas, la corriente circula por los cables, en los nudos se ramifica, cuando las ramificaciones se reencuentran, las intensidades se suman de nuevo y siempre pues la suma es igual a lo que llega a un nudo, es igual a lo que sale, lo que entra en un nudo, bueno, bien, que se conserva en definitiva, vamos. Continuamos. De momento entonces tenemos esto, tenemos el circuito, la pila de los 100 voltios, tenemos las resistencias de partida y las intensidades que hemos calculado en rojo. Y ahora nos preguntamos por las caídas de potencial. ¿Qué caídas de potencial se producen en las 2 resistencias de arriba? Bueno, pues entonces cogemos la primera. Tenemos una resistencia de 100 ohmios por la que circula una intensidad de 4 séptimos de amperio y eso nos da, aplicando la ley de Ohm, V igual a I por R, obtenemos que tenemos una caída de potencial de 400 séptimos. Fijaros que aplicamos continuamente la ley de Ohm en cada momento para obtener una cosa. Normalmente la aplicamos para encontrar la intensidad y después la aplicamos para encontrar la caída de potencial. Bien, continuamos en la resistencia de la derecha, de la rama de arriba. Siguen circulando 4 séptimos de amperio porque toda la corriente que pasa por la primera pasa por la segunda, están en serie. Aplicamos ley de Ohm y encontramos 300 séptimos de voltio. Muy bien. La suma de la caída de potencial por la rama de arriba son los 400 séptimos de la primera más los 300 séptimos de la segunda, son 700 séptimos de amperio, que curiosamente son 100 voltios. No nos debe de extrañar. Continuamos. Bueno, lo volvemos a dibujar aquí. Dibujamos el circuito solo con la rama de arriba, es decir, nos estamos fijando solo en la parte de arriba y lo que tenemos es una pila de 100 voltios y un circuito que consta de 2 resistencias en serie. Hay una caída de 400 séptimos en una, de 300 séptimos en otra, que es una suma de 100 voltios. Por lo tanto, pues coincide el potencial que suministra la pila con el potencial que se pierde en cada uno de los tramos del circuito. Coincide como debe ser. Bueno, continuamos. Y entonces tenemos dibujo el circuito y hemos dibujado todas las intensidades, empezando por el polo derecho de la pila, es decir, por la parte izquierda del circuito tenemos 2 amperios en la rama hacia abajo, luego hacia la derecha van 2 amperios, llegan al nudo, se reparten en 4 séptimos de amperio por la rama de arriba y en 10 séptimos por la rama de abajo, pasan por esas resistencias. Se producen unas caídas de potencial que luego vamos a mostrar inmediatamente, pero bueno, la intensidad atraviesa esas resistencias, se vuelven a juntar en el nudo de la derecha después del paralelo, ahí ya se juntan una corriente de 4 séptimos y una de 10 séptimos y dan una de 2 amperios. Esa corriente de 2 amperios ya va por el circuito general, sube hacia arriba, va hacia la izquierda y llega a la pila y muere la corriente eléctrica. Así que ahí tenemos el circuito, sus resistencias y la intensidad que circula por cada tramo. Ahora vamos a los potenciales. Bueno, hemos calculado que tenemos 400 séptimos en la primera resistencia del paralelo arriba, 300 séptimos en la segunda resistencia del paralelo
arriba, y en el paralelo de abajo pues tenemos 70 ohmios y hemos calculado 10 séptimos de amperio. Bueno, volvemos a aplicar la ley de Ohm, esta vez en sentido inverso a lo que lo hicimos antes, y nos da lo que ya esperábamos, pues 100 voltios. Muy bien. Si sumamos las dos caídas de potencial en las resistencias del paralelo en la parte de arriba, pues tenemos que son 100 voltios, como ya habíamos visto, ¿no? Y todo coincide, ¿no? Tenemos una caída de 100 voltios arriba y una caída de 100 voltios abajo, que en el paralelo, que es, bueno, pues los 100 voltios que suministra la pila. Ahora las potencias disipadas. Marcamos las resistencias 1, 2 y 3 y aplicamos la fórmula que nos permite calcular la potencia disipada en una resistencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad, y tenemos que en la primera, pues eso, son 1649 avos de vatio, en la segunda 1249 avos de vatio y en la tercera 1000 séptimos de vatio. Para calcular las potencias disipadas necesitamos saber el voltaje y la intensidad que circula en esa caída de potencia. Bueno, sumamos. La potencia total disipada por el circuito es P1 más P2 más P3, son 200 vatios. Muy bien, pero ¿cuál es la potencia disipada por la pila? Pues la pila, aplicando la ley correspondiente en la pila, tenemos que es una pila de un voltaje de 100 voltios, por los cuales hemos calculado que circula una intensidad de corriente de 2 amperios, y eso nos da 200 vatios. Coincide, como debe ser. La potencia suministrada por la pila es la potencia disipada por las resistencias, y son 200 vatios. Eso debe ser así porque si no, no se conservaría la energía. Muy bien. Y bueno, pues un ejemplo, más cosas que nos podían preguntar. Por ejemplo, aquí digo, energía disipada en R3 en 5 minutos. Bueno, pues la energía es la potencia, pero multiplicada por el tiempo. La energía entonces son los julios por segundo que se disipan, multiplicado por el número de segundos que está el aparato funcionando. La potencia bueno, sabemos que es V por I, ¿no? Y bueno, sustituimos. La energía disipada en la resistencia 3 es el voltaje que hay de caída en la resistencia 3, que habíamos visto que eran 100 voltios, la intensidad que era 10 séptimos, que ya lo habíamos calculado, y el tiempo 5 minutos, pues ponemos 5 por 60, porque hay que ponerlo en segundos, recordamos, y eso nos da aproximadamente 42.857 julios. Bien, simplemente recordar que hemos puesto V por I explícitamente, pero bueno, lo teníamos calculado ya antes, era la P3 y eso nos había dado 1000 séptimos, así que podíamos haber puesto directamente los 1000 séptimos. Y con eso, bueno, pues hemos terminado un ejemplo de cosas que se puede hacer con un circuito, ¿vale?